Claro, ¿cómo le va? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, Alberto y toda la banda. Y bueno, vamos a La Paloma, y que encierra lo que es una historia muy peculiar que mezcla muchas cosas. La Paloma como ciudad desde hace 38 años, pero también vamos a ir un poquito más a La Paloma, a su etapa más antigua, podríamos decir. La Paloma o el Cabo Santa María, que es así donde se llama el pequeño cabo donde se ubica la punta rocosa saliente, y allí está el faro. Pero ese punto estratégico ya fue conocido desde hace 4 siglos atrás. El Cabo Santa María, el nombre, se debe a Solís, justamente, que fue uno de los primeros en arribar allá por 1516 a lo que es toda nuestra costa, y especialmente al Cabo Santa María. Es un punto estratégico, como les decía, y tiene condiciones únicas como un puerto natural. Bueno, toda la discusión justamente del establecimiento de un gran puerto allí es la última parte, podríamos decir, de la historia de La Paloma. Tiene bahías naturales, entonces eso favorece en el día de hoy, y favorecía hace 4 siglos también, que pudieran llegar barcos de gran calado y que comenzara a ser una zona de exploración. Si bien el territorio lo podemos ver al día de hoy está urbanizado, pero que tenía grandes arenales. El hecho de esos grandes arenales de alguna forma impedían el desarrollo el desarrollo urbano de esa zona. Entonces eran tierras que en el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta el XIX no eran de gran valor, justamente por los arenales. Pero La Paloma tiene muchas historias, y hay una de ellas un poco trágica, bastante trágica, que tiene que ver con el establecimiento en ese cabo del faro. Por 1878 naufragó un barco de Luis Amélie que traía inmigrantes franceses a bordo. Naufragó el barco y fallecieron todos los inmigrantes y los tripulantes. Y ese hecho se hizo muy conocido y desató la necesidad de que había de construir un faro. Recordemos que esas décadas del 60 y 70 es cuando, a partir, en muchos casos, de estos accidentes, se van a comenzar a desarrollar los faros como los conocemos hoy, como un lugar que llama la atención mediante la luz, pero que indica que esa costa tiene sus vericuetos, podríamos decir. Entonces, esos faros, realmente, el faro de La Paloma, por ejemplo, son los que van marcando, bueno, cómo es la entrada desde el océano al océano y al Río de la Plata, y cumplen una función fundamental para guiar la navegación. Pero las tragedias vinculadas al faro no terminan por ahí nada más, porque también, cuando estaban construyendo el faro, tuvieron algunos percances importantes, como por ejemplo que cuando estaban más o menos sobre los 30 metros de altura, el faro se derrumbó por una tormenta, y fallecieron todos los trabajadores que estaban durmiendo allí en el entorno del faro, que eran los constructores. Entonces, la historia del faro es bastante particular, pero finalmente se llegó a inaugurar en 1874 este faro, que era de los más avanzados en ese entonces, por el sistema, por cómo funcionaba, y el establecimiento del faro acarreó que algunas familias, una familia, principalmente la del farero, se estableciera, y que a partir de ahí y hacia fines del siglo XIX, algunos habitantes, en especial vinculados a la pesca, se fueran estableciendo. Si bien era un lugar bastante agreste, bastante difícil por los arenales, pero era de los que quedaba, de los balnearios, los que hoy son balnearios, que en ese momento quedaban más cerca de la ciudad de Rocha, a poco más de 30 kilómetros. Entonces, si bien la vida era difícil, pero eso favoreció que muchos, más que nada con respecto a la construcción, la etapa de la construcción del faro, y en los años posteriores, sería el último cuarto del siglo XIX, algunos
para el momento pueden ser bastantes, pero algunos habitantes de Rocha buscaran trabajo en esa construcción y también la pesca era muy importante. Hay algunas anécdotas que hablan de que se pescaba muchísimo y que a veces con la pesca nada más se podía sobrevivir perfectamente, porque todo lo demás que tenía que ver con alimentación y con lo que se necesitara había que traerlo de Rocha. Incluso los servicios médicos, por ejemplo, que hasta la década del 30 no van a funcionar, y en verano especialmente. Cuando comenzamos el siglo y con la moda que se comenzó a instalar de los baños de mar y de aprovechar el espacio marítimo y de aprovechar todo lo que eso traía más allá de la cultura náutica, con respecto a lo que era los viajes, pero sí, a lo que era la cultura náutica, vivirla como experiencia de verano, es que van a comenzar a aparecer los primeros intrépidos veraneantes, allá por las primeras décadas del siglo. Incluso el tren va a comunicar a La Paloma con Rocha a partir de 1914. Y ahí es cuando, a partir de 1914, se va a comenzar a consolidar lo que es el poblado, que va a ser declarado como tal en 1939. Desde 1914 a 1939 vamos a tener una época en la cual La Paloma comienza a desarrollarse como un balneario de los más agrestes y de los más lejanos, si lo pensamos con respecto a Montevideo, por ejemplo. En ese momento era más fácil ir por mar que ir por carretera. Entonces va a comenzar a ser un destino para aquellos intrépidos que se animan a irse en diciembre y volver en marzo. Recuerden que el tiempo de ocio era otro y que algunas familias se instalaban en los balnearios, tradición que continuó a lo largo del siglo XX, que se instalaban en los balnearios por el periodo de diciembre a marzo. La Paloma va a ser uno de esos balnearios que en los años 20 y 30 se va a ver envuelto en esa tradición de ir instalándose. Van a ser pocas las familias, alrededor de 15, pero se va a ir conformando lo que es ese balneario que ya para los 60 la década de los 60 del siglo XX estaba consolidado como uno de los balnearios de la costa rochense. Tenemos que pensar también que posteriormente, con lo que es la ruta interbalnearia, en las últimas décadas del siglo XX, esa consolidación se va a ver mucho más favorecida, y lo que es la extensión, en su primer momento, en 1914, de la línea ferroviaria, pero lo que es en la segunda parte del siglo XX, la extensión de los servicios de ómnibus, también favorecieron que La Paloma quedara integrada como un pueblo de los alrededores de la ciudad de Rocha, y que eso se pudiera aprovechar en verano, esa cercanía, para que muchos rochenses fueran de los primeros veraneantes de la zona. Entonces, eso es lo que le va a ir dando a La Paloma un perfil de balneario familiar, como muchos lo tenían en la costa. El balneario familiar del siglo XX tiene determinadas características, como es la cercanía con algunas ciudades. Muchas veces la familia se instalaba, pero algunos de sus integrantes, el padre de familia, era quien debía ir y venir por su trabajo. Entonces eso necesitaba vías de comunicación. Por eso que los balnearios familiares, si bien están alejados, pero van a tener que tener necesariamente un punto de cercanía por temas de traslado, de cómo era la organización familiar en esa época. Entonces es que La Paloma va a tener importancia justamente por estar cercano a la ciudad de Rocha. En el desarrollo de los años 30 y 40 es que se van a dar las primeras obras, las grandes obras, algunas edificaciones que en algunos casos todavía se pueden observar, que son de importante, algunos hoteles también que van a algún hotel que va a comenzar a funcionar y a llamar la atención de los veraneantes más atrevidos. Y para 1982 ya tenemos una declaración de La Paloma como ciudad, contando con todos los servicios como luz, agua, que ya la consolidaban como un destino familiar en la década de los 60, pero que
poco a poco lo van a ir generando un atractivo también para los fines de semana de los rochenses, pero también para lo que es, por ejemplo, a fines del siglo XX ya la llegada de varios brasileños, de argentinos, y posicionándose para el siglo XXI como uno de los balnearios más destacados en la costa rochense, justamente por ser una ciudad y por tener ya una conformación de balneario, no desde sus orígenes, pero sí desde su etapa desde hace 90 años. Así que bueno, los dejo ya rumbo a La Paloma, como dice esta canción de Drexler. Los dejamos con Drexler entonces, rumbo a La Paloma. Hay una parte de mí que va camino a La Paloma, por un recuerdo de campo y mar, camino a La Paloma. Conozco esa carretera como tu cuerpo en la oscuridad, porque solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Solo conozco de veras lo que una vez tuve que añorar. Alguna parte de mí será arena de su arena, y hay una luna que solo es luna si es La Paloma y luna llena. Añoro esa lejanía como a mi propia felicidad, aunque a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar, y a veces se añora en la vida algo que nunca llegó a pasar. La pena me está buscando como una niebla que se asoma, y yo ya no estoy aquí. Yo voy camino a La Paloma, y yo ya no estoy aquí. Yo voy camino a La Paloma.